montes el feliz país, la ciudad divina reposando está. Nuestros pies aquí cansados subirán, la mansión eterna divisamos ya. Vamos al hogar, vamos al hogar. Ver sus torres brillan con gran esplendor, ver la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Los antiguos profetas nos hablaron ya de las calles de oro de esa gran ciudad. Por la fe hoy la podemos contemplar, con sus muros de oro y jaspe sin igual. Vamos al hogar, vamos al hogar. Ver sus torres brillan con gran esplendor, ver la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Hermano, hermana, estarás allá, en aquella tierra tropezar no habrá. El mensaje santo hoy acepta fiel, y al venir el Salvador te llamará. Vamos al hogar, vamos al hogar. En sus torres brillan con gran esplendor, ved la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Bueno, tenemos la segunda parte del tema que se comenzó el martes pasado. Yo no estuve, pero lo tuve a Jorge conmigo, así que me hizo un resumen de la primera parte, así que con muchas ganas vamos a escuchar la segunda parte y después de eso vamos a tener las oraciones y los pedidos antes de orar. Hola. Muy buenas noches. Me dijeron que no me puedo mover de aquí, así que vamos a ver hasta dónde aguanto. Porque si no me salgo del cuadro. Vamos a hacer un pequeñito repaso. La mayoría que está hoy acá ya estuvo. No quiero ser reiterativo, pero como amablemente el director de comunicación dijo vamos a grabarlo, entonces estaría bueno que redondeemos todo lo que estuvimos hablando. Yo voy mencionando los versículos rápidamente, parafraseando, que me pueden ayudar si quieren, cosa de hilar y ya meternos de lleno en la apostasía. Un poco vamos
a describir la apostasía alfa y después vamos a ver que no se describe en ningún lado la apostasía omega, qué indicios tenemos de acuerdo al espíritu de profecía, porque no tenemos otro lugar donde ir como nosotros, sino serían solo conjeturas humanas, para saber dónde va a estar el ataque del enemigo. Así que rápidamente vamos a mencionar algunas cosas que dijimos el martes pasado. Hablamos que en la profecía, para el pueblo de Dios, lo más importante es el engaño, ¿estamos de acuerdo? Y allí mencionamos básicamente Apocalipsis 12:9, donde habla de quién fue lanzado del cielo, por qué fue lanzado del cielo. Se lo identifica como diablo, Satanás, serpiente antigua, dragón, que engaña al mundo entero. Segundo versículo que hicimos alusión fue Juan 8:44, donde Jesús identifica y desenmascara al enemigo. ¿Se acuerdan? Juan 8:44. Parece que no se escuchaba bien. Bueno. Juan 8:44, donde dice allí, entre otras cosas, que vosotros sois de vuestro padre, ¿se acuerdan? El diablo, dice que ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla. Muy gráfico el Señor Jesús, porque es mentiroso y padre de mentira. Y dijimos que ¿por qué es tan peligrosa la mentira? Porque nuestro corazón natural está proclive a decirla y creerla. Si no es por la unción del Espíritu, al estudiar la palabra de Dios, nosotros podemos creer cualquier cosa. Y Jesús en Mateo 24 varias veces dice, Mateo 24, versículo 4, versículo 10, el 11, el 24 y el 42, que lo más importante, no sé si lo más importante, porque todos los acontecimientos son importantes y por algo Jesús los describió, sino que una de las cosas importantes es también tener cuidado, sumo cuidado con el engaño, porque este enemigo va a querer engañar aún a los escogidos. Después también hablamos de las 3 mentiras de Satanás en Génesis 3 del 1 al 5, ¿se acuerdan? Génesis 3 del 1 al 5, la primera mentira con que Dios os ha dicho que de ningún árbol podéis comer, sabemos que eso no es lo que dijo Dios. Segunda mentira, no moriréis, y esta mentira es muy sutil, porque si bien para nosotros es fácil darnos cuenta porque estamos en esta iglesia y tenemos todas las doctrinas, de alguna manera el enemigo se las arregla para engañarnos de alguna manera o de alguna forma con esto. Y ni hablar de la tercera mentira que dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y hablamos un poquito cómo esto entró en la educación y en todos lados. Hoy no se habla mucho del panteísmo, pero sí de la nueva era. Es lo mismo, espiritismo. Espiritismo. Y hermanos, esto es importante. ¿Cómo defendernos? Además dijimos, ¿se acuerdan? Clarito dice la Biblia, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. ¿Qué significa esto? Lo que dice la palabra de Dios. Y el testimonio, Apocalipsis 19:10, ¿dónde está también? Además de la palabra de Dios, la Biblia. Primer fuente. Espíritu de profecía, importante, porque todas las apostasías, una de las cosas que más atacaron y en primer lugar fue el espíritu de profecía. Siempre. Porque ahí están las advertencias. Entonces Satanás no quiere que estudiemos la Biblia con la luz menor que es el espíritu de profecía, los escritos de Elena de White. ¿Estamos claros ahí? Hasta ahí. Tercera forma de defendernos, Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de estas personas que quieren hablar cosas nuevas y muy bonitas, seductoras? ¿Producen qué cosa? ¿Qué cosa producen enseguida? No tan enseguida, a veces demora un tiempito. Y por eso es peligroso. Comienzan a dividir. Nosotros, ustedes. ¿Escucharon una vez eso? ¿Estás con nosotros o estás con ellos?
Eso no es de la iglesia de Dios, nunca va a ser así. Esto es claro porque la Biblia dice eso, la oración de Jesús que dijo, Juan 17, unidos, pidió por la unidad y os améis los unos a los otros, sin división. Segunda Pedro 1, 20, 21, que dice que la profecía, que es muy importante, no es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? No existen iluminados que vengan y digan, yo tengo esta luz que nadie tiene, escúchenme. No existe eso. No existe tal cosa, a no ser en el canon bíblico que Dios levantó profeta en momentos definidos y lo hizo Él, por su mano. Y cada uno que lo escuchaba tenía que pensar, ver la Escritura y decidir si le iba a creer o no le iban a creer. Y yo quiero contar un incidente que tuve hace muchos años atrás que puede graficar un poquito esto, lo que queremos decir y lo que vamos a decir ahora de la apostasía. Llegaron a casa un par de jóvenes de la iglesia de los santos de los últimos días, la iglesia mormona. Y bueno, empezamos a charlar, empezamos a hablar de a ver qué venían a presentar ellos, y en un momento un joven que se acaloró y se frustró un poquito por el ida y vuelta a la conversación, dijo, a mí el Espíritu Santo me dijo esto, esto y lo otro. Entonces yo le pregunté, bien, es una experiencia subjetiva tuya. Ahora, ¿cómo sé yo que te estoy escuchando que es el Espíritu Santo el que te habló? No porque yo sé, porque estoy... No, le digo, la única referencia que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Probad los espíritus, dice la palabra de Dios. Toda experiencia subjetiva, individual, tiene que estar probada por ¿qué cosa? La palabra de Dios. Si no, podemos ir por cualquier camino, hermano. Por cualquier camino. Seguimos. Bueno, y ahora ya entramos directamente en la experiencia del doctor Kellops. ¿Qué mencionamos? A ver si recuerdo. Mencionamos lo que pasó, ¿cierto? No sé si alguno después se metió en internet para ver cómo es el sanatorio, cómo era el sanatorio, y vieron que es un edificio impresionante y estaba todo concentrado en Battle Creek, cosa que no era la voluntad de Dios. Sanatorio, fábrica de alimentos, imprenta o casa editora, el colegio teológico y además una iglesia para 3.400 miembros. Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Una cosa monstruosa. Y la iglesia adventista tenía que salir a predicar el Evangelio. Era una oportunidad antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial de predicar el Evangelio porque estaban abiertas las puertas. Rusia estaba abierta, China estaba abierta, todo lo que es Oriente estaba abierto y se perdió la oportunidad. ¿Por qué? Porque el enemigo se movió en la iglesia, produjo esta apostasía y estamos acá hoy justamente por eso. Dijimos algo de lo que decía el doctor Kellops, ¿cierto? Estamos, repetimos esto quizá para entender el pensamiento del doctor. Todo, de paso, todo tiene que ver con el Espíritu Santo, la mala interpretación de la función que tiene el Espíritu Santo. Entonces, Kellops decía, Dios se encuentra en mí y todo lo que hago es obra del poder de Dios. Cualquier acto es un acto creativo de Dios. Terrible. Hoy nos suena disonante, pero en ese momento pensemos que la iglesia era legalista y enseñaba un Dios allí muy trascendente, lejano y esperando a ver cuál era nuestra primera equivocación para hacer juicio. Esa era la tendencia de la iglesia en ese momento. Y hablar de un Dios cercano, de un Dios
que está cerca nuestro, tan cerca que está dentro nuestro, era como novedoso y un montón de gente empezó a decir qué bueno que está esto. Segundo, el aire que respiramos nos mantiene con vida, es el medio por el cual Dios envía el Espíritu Santo en forma física a nuestras vidas. La luz del sol es la visible Shekinah. ¿Dónde está el cielo?, pregunta Kelos. Y respondía, el cielo está donde Dios está. Y Dios está en todas partes. Y está dentro nuestro. Y la Biblia dice que Dios está dentro nuestro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Jesús está dentro nuestro a través de su vicario, que es el Espíritu Santo. Sí, vieron que la verdad y el error van juntas hasta que empiezan a separarse. Siempre como actúa el enemigo. Una sí dice y empieza a desviarse con algo que mete. Siempre es error mezclado con verdad. Pero ¿qué pasa? Como el Dios está dentro nuestro, el santuario es nuestro corazón. Entonces, si seguimos este pensamiento, ya no hay santuario en el cielo, porque el santuario está en nuestro corazón. Ya no hay ministerio de Jesús en el cielo, que es nuestro sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta cómo esto nos desvía de las verdades de la palabra de Dios? De a poquito, sin darnos cuenta, por lo menos eso hizo en esa época. Y hay una cita acá que está en Ministerio de Curación, página 334 y 335. Nuestros primeros padres fueron inducidos al pecado por haber codiciado una ciencia que Dios les había vedado. ¿Cuál era esa ciencia? Génesis 2, 16 y 17. ¿Qué dice ese versículo? ¿Se acuerdan? Había un árbol en el huerto. ¿Cómo se llama ese árbol? De la ciencia del bien y del mal. ¿Qué dice? De ese árbol no comeréis. ¿Por qué? ¿Qué representaba ese árbol? Era del Señor. El Señor es el que decide, por ser creador y nosotros criaturas, qué es lo bueno, qué es lo malo. Él lo decide, no nosotros. Nosotros no somos criterio ni para nosotros ni para nuestro hermano. Y hermanos de Puyari, cuando nosotros juzgamos, ¿qué estamos haciendo a nuestro hermano? Cuando criticamos a nuestros hermanos, ¿qué estamos haciendo? Siendo criterio moral para mi hermano. ¿Y en qué terreno estoy metiéndome? En el que es solamente de Dios. Y en la profecía, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? Ponerse en el lugar de Dios. Es fuerte. El anticristo. El anticristo. Sigue la cita. El campo al cual Satanás condujo a nuestros primeros padres es el mismo al cual atrae a los hombres hoy. Está inundando el mundo de fábulas agradables a los oídos. Y tengo que hacer un paréntesis acá. Hermanos, ¿ustedes escucharon hablar del universalismo? ¿Alguno escuchó algo? ¿Tiene una idea? Es la doctrina que dice, o el pensamiento que dice que todos al final vamos a ser salvos. Esto ha pegado en este último tiempo en nuestra iglesia muy fuerte, hermano, por la acción de una persona que se llama Oscar Sande. Y hay mucha gente entusiasmadísima, y lo dijo acá el hermano, gracias por tu intervención el martes pasado. Cuidado, porque los mismos engaños que utilizó el enemigo con Adán y Eva, y a lo largo de la historia, van a disfrazarse de alguna manera, preparados por él para engañarnos hoy. Seguimos. Valiéndose, estamos hablando de fábulas agradables a los oídos, ¿no? Valiéndose de todos los recursos que dispone, procura inducir a los hombres a entrar en especulaciones respecto de Dios. Así trata de evitar que consigan el conocimiento de Dios que constituye la salvación.
Y hay algo que dijo Elena de White, no lo incluí porque ya no tengo lugar, a menos que el hermano anciano me dé otro martes, pero no creo. Ballinger, que fue uno de los disidentes que se fue con Kellogg's, de los teólogos y pastores nuestros, en la apostasía alfa, Elena de White escribió, parafraseando lo que ella le dijo: hermano pastor, dice, usted hila tan fino y corta y disecciona y racionaliza todo de una manera que se aparta de la verdad. ¿Y qué dice la Biblia? Vamos a buscar un versículo, 2 Timoteos 4, 1 al 4. Alguien que lo lea fuerte. No sé si se va a escuchar allá, pero bueno, el hermano lo va a poner allí para que la gente lo lea en la casa. 2 Timoteo 4, 1 al 4. 4, 1 al 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Alguien que lo lea fuerte. Hermana. Sí, hasta el 4. Está clarito en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Apartarán de la verdad nuestro oído y se volverán, ¿a qué cosa? A fábulas. Las fábulas nos agradan, suenan bonito, qué lindo que es esto, y resulta que se apartan de lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, hubo una reforma, la reforma quedó trunca, la iglesia adventista tomó la posta, es la iglesia que nace de la profecía, no hay más iglesia en la profecía. Y las doctrinas que se establecieron son los pilares de nuestra fe, no hay que inventar nada, hermano. Cualquier cosa que se desvíe de la doctrina es algo que no es de Dios, no es de Dios. La luz ya fue dada y los pilares están puestos. Sí, hermano. Sí. Uh-huh. Bien. Y miren, hablábamos de las doctrinas. Todo lo que trabajaron los pioneros para establecer las doctrinas, el estudio, con oración, con lágrimas, sufrieron un chasco que no sé cómo hubiéramos quedado nosotros, y nosotros ahora se nos ocurre cambiar la doctrina. Vamos a ver qué dice con respecto específicamente a eso. La sierva del Señor escribió: engaños de toda clase se levantarán en el futuro, y queremos... En el futuro, bien digo, y queremos un fundamento sólido para nuestros pies. No debe quitarse ni un alfiler de lo que el Señor ha establecido. El enemigo traerá doctrinas falsas como la doctrina que hay del santuario. Este es uno de los puntos sobre los que habrá un abandono de la fe. Estoy orando para que el poder del Salvador se ejerza en favor de aquellos que han entrado en las tentaciones del enemigo. Review and Herald, 25 de mayo de 1905. Ya había pasado el alfa y había dejado la iglesia diezmada. Y sobre la apostasía alfa vino un problema con el santuario. Y voy a hacer otro paréntesis. ¿Alguien conoce este libro? Algunos me dicen que sí. Bueno, este libro tiene mucha historia, la mayoría no. Historia. ¿Sí? ¿A quién le gusta la historia? Un poquito. Hermanos,
y aquí el hermano que fue director tantos años de nuestras escuelas puede corroborar o no lo que digo. No se enseña más historia. Ustedes van y le preguntan a un chico que terminó sexto año. Pregúntenle alguna pregunta fácil de la historia argentina. No sabe. Yo hacía un jueguito con mi nieta y estudió en Balcarce. Sí, estaba corrido, ya me están retando. Le pregunté 2 o 3 preguntas así de la historia nuestra, fáciles, no voy a decir cuáles. No las sabía. Digo, ¿qué estudian en historia? Yo asistí a finales de profesores de historia. Se enseñan más que nada la historia antigua, donde está el misticismo, y algo de la historia moderna, pero, ideologizada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay una idea preconcebida, entonces yo enseño eso. Una historia sesgada. ¿Por qué? El enemigo no quiere que estudiemos historia, porque si estudiamos historia vamos a ver y vamos a evitar tropezar en la misma piedra. ¿Cuántos estudian historia eclesiástica? Sean sinceros. Nadie. ¡Qué aburrido! Hermanos, si ese libro está en la biblioteca, léanlo. Hay mucha historia y ahí están todas las controversias teológicas por las cuales pasó la iglesia. Y se vuelve a repetir. Entonces, el enemigo no quiere que estudiemos historia. No quiere ningún tipo de historia, y menos la eclesiástica. Porque si no, los jóvenes van a estar preparados para darse cuenta, vamos a caer en el mismo error que ya cayeron en la antigüedad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué el enemigo atacó tanto la educación? Que algo dijimos el martes pasado. Con toda la teoría educativa tiene que ver con las doctrinas espiritualistas, con la nueva era. Está todo armado para que los jóvenes sean criterio de sí mismos. Ya no escuchen la autoridad. Y no quieran seguir lo que dicen los padres, y menos la palabra de Dios. La palabra de un libro antiguo les sirvió a ustedes. Algunas cosas tan buenas, pero ¿se entiende? Y eso fue preparado desde el primer grado para que esos niños ya jóvenes piensen de esa manera. Y les comenté yo el martes pasado, una especialista en educación del CONICET, que yo mandé algunos videos así de lo que ella dice, nos prohibieron enseñar. Y lo dice una filistea, nos prohibieron enseñar. Y hermanos, tenemos que enseñar la palabra de Dios. Si no, vamos para cualquier lado. Seguimos. A ver, tengo tantas citas que estoy tratando de ir viendo cuál pasarle. Falsas teorías se mezclan con cada fase de la experiencia y serán defendidas con entusiasmo satánico a fin de cautivar a la mente de cada alma que no se encuentra arraigada y afirmada en un conocimiento completo de los principios sagrados de la palabra de Dios. Manuscrito número 94, 1903. Algunos de los reformadores, entre comillas, que lo siguieron al doctor y se apartaron de la iglesia, personas con mucha responsabilidad, Kellogg, Sutherland, Magan, Vanover, Jones, ¿se acuerdan de Vanover y Jones en el Congreso de Minneapolis en 1888? Que pregonaron la doctrina, ¿qué doctrina? Que la iglesia todavía no la había aceptado. Y tampoco la aceptó allí, pero por lo menos se pregonó esa doctrina. La justificación por la fe. Bueno, lamentablemente estaban del otro lado ahora. Así que fíjense qué peligroso que es.
que por nuestras fuerzas, hermanos, no nos podemos dar cuenta de los ataques del enemigo. Y Ballinger, entre otros, que salieron de la iglesia. Y miren lo que dice en la sierva del Señor. La iglesia de Dios está pasando por la apostasía alfa. Ella dijo que no sería la única, que vendría en el futuro una apostasía omega. Tiemblo por nuestro pueblo, dijo ella. Mensajes Selectos, tomo 1, y estos lo están en castellano, Mensajes Selectos, tomo 1, página 233. No os engañéis, muchos apostatarán de la fe, presentando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora ante nosotros el alfa, el omega será de una naturaleza asombrosísima. Mensajes Selectos, tomo 1, página 258. No se nos dice qué va a ser la apostasía omega, pero sí se nos dice que estemos preparados y que tenemos que conocer qué pasó en la apostasía alfa, para estar preparados para enfrentar esa apostasía que yo personalmente creo que está en marcha ya, dentro de la iglesia. ¿Ustedes escucharon hablar de la iglesia emergente? ¿Cuántos escucharon hablar de la iglesia emergente? 2 manos. Hace por lo menos 7, 8 años que está ese movimiento. Y está creciendo, y está creciendo, y está creciendo. Y muchas iglesias están en pleno auge esto de la iglesia emergente. Busquen y lean y estudien. Algo vamos a decir de la iglesia emergente. La apostasía omega, ¿qué característica, dice ella, va a tener o qué es lo que va a atacar? Y vamos a ir buscando algunos versículos sobre los puntos donde cualquier apostasía, pero esta última va a atacar, dice Elena de White. Primero, el santuario y su servicio. Hay 2 fases en el santuario. Ustedes se preguntarán por qué estudiamos Hebreos ahora este trimestre y Deuteronomio antes. ¿Se dan cuenta que el Señor prepara a su iglesia para que esté advertida? ¿Estamos estudiando la lección de la escuela sabática o solo la escuchamos de algún maestro que del frente dice tenemos que estudiar por nosotros mismos? Lo que el maestro de la escuela sabática diga está bien, pero es un par nuestro, es un ser humano como yo, y yo puedo decir mucho acá adelante, pero si cada uno no estudia. La doctrina del santuario. ¿Hay santuario en el cielo? Sí. Ahora, supónganse que yo soy un protestante evangélico que no cree en el santuario. ¿Cómo me convence que hay un santuario en el cielo? En forma sencilla y rápida. Sin el libro de Hebreos. Así es difícil, dice. Yo le voy a dar un versículo. Isaías 6 del 1 al 6. Isaías 6 del 1 al 6. Alguien que lo lea de manera fuerte. Sí.
¿Hay santuario en el cielo? ¿Cómo puede ser que la mayor parte de los cristianos digan que no? A ver, ¿qué elementos del santuario acabamos de leer? Rapidito, todos estuvieron leyendo los versículos. Elementos del santuario. Los serafines, muy bien. ¿Qué más? Hay elementos inclusive más sutiles y sencillos. Los goznes de las puertas. Hay puerta. Es un templo. ¿Qué más? Carbón encendido, incienso. ¿De dónde se tomó el carbón encendido? Del altar. ¿Y qué pasó cuando tocó los labios? ¿Y por qué fue quitado su pecado? Por lo que Jesús está haciendo en el santuario. Si Jesús no estuviese en el santuario ministrando por nosotros, ese proceso no podría hacerse. Justificación imputada, una declaración forense de que somos salvos después de haber aceptado a Jesús, y una justificación impartida. ¿A través de qué? De la acción del sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Toda apostasía, toda sutil enseñanza que se aparta de la palabra es porque quiere quitar ¿a quién del medio? A Cristo y su obra. Es lo primero que quiere hacer el enemigo. Él odia a Cristo. Juicio investigador. Esta semana estamos haciendo el juicio, ¿no? Va a atacar el santuario, y si ataca el santuario, ataca la purificación del santuario. ¿Y cuál es la purificación del santuario? El juicio. El juicio, ¿cuál es la función del juicio? Rapidito, así sencillo. No vamos a profundizar en esto ni por casualidad. ¿Cuál es la función del juicio? ¿Por qué tiene que haber un juicio? Principalmente, ¿por qué? ¿Qué es lo que está en entredicho en el conflicto entre el bien y el mal? El carácter de Dios. La primera función de juicio es reivindicar ante el universo, sin sombra de duda, el carácter de Dios, misericordioso y justo. Y después, ¿qué más? ¿Por qué se pierden los que se pierden? ¿Y por qué se salvan los que se salvan? Eso, los ángeles no tienen omnipresencia, ni omnisciencia, ni nada. Los ángeles y los mundos no caídos tienen que entender como nosotros qué es lo que está haciendo el Señor para erradicar el pecado, para sacar el pecado del universo y salvar al pueblo de Dios. Entonces el juicio está en favor del pueblo de Dios. Cuando Rahab dijo, hemos escuchado lo que Dios hizo, cómo los hizo cruzar en seco por el Mar Rojo y cómo venció a todos sus enemigos, y nosotros estamos temblando de miedo, porque yo sé que el Dios Jehová es el Dios de arriba en los cielos y el Dios de abajo en la tierra. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Rahab? Estaba aceptando a Cristo como su Salvador. Estaba invocando el nombre de Dios, y todo el que invoca el nombre de Dios, ¿cómo sigue? Será salvo. ¿Y cómo sabemos que Rahab fue salva? Conocemos la historia, pero enseguida, ahí, en el momento que estaba cuidando a los espías, ¿cómo sabemos que Rahab estaba siendo salva? Porque no es solamente invocar el nombre de Dios, tiene que ver, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde los escondió? En el tejado. ¿Qué había en el tejado? ¿De qué? De lino. ¿Y qué estaban haciendo manojos de lino arriba del tejado? Se estaban secando, ¿para qué? Para hacer tela. Estaba dejando la prostitución, ¿se dan cuenta?
estaba dejando su antiguo oficio, porque Dios había tocado su corazón y quería que viviera de otra manera. Y estaba llegando la salvación a su casa. Y después sabemos lo que hizo, porque no solo hizo esto, ya lo estaba haciendo. O sea que ella no los recibió de casualidad, vio que eran 2 hombres que vino, los voy a recibir. No, ya en su corazón había aceptado al Dios de Israel. Y en el juicio, ¿cuál es la única seguridad que tenemos en el juicio? Y eso lo dice el Espíritu de Profecía clarito. La sangre preciosa de Cristo. Es la única seguridad que tenemos. Y esa sangre aceptada y ese Jesús trabajando y ministrando, siendo nuestro mediador y sumo sacerdote, purificándonos, va a transformar nuestra vida, pero ese no es nuestro problema. Él se hace cargo. Nuestro problema es aceptarlo a Él todos los días y elegirlo como nuestro Salvador y nuestro Señor también, porque tiene que dirigir nuestra vida. Va a atacar al espíritu de profecía. Busquemos Jeremías 1, 5 al 10. Jeremías 1, 5 al 10. Yo les conté, creo, el martes pasado, mientras vamos buscando este versículo, cómo es la apostasía, los pasos. Eso lo dice la historia, ¿ven? Por eso los enemigos no quieren que estudiemos la historia. ¿Por qué? Porque cuando conocemos la historia, vemos lo que se repite vez tras vez. ¿Qué se repite? Critico la iglesia, critico a los hermanos, critico a los líderes, critico a las instituciones. Después empiezo a criticar el espíritu de profecía, después la Biblia y después me voy. O a veces me voy antes. Son los pasos. Son los pasos que todo apóstata da antes de salir de la iglesia. Sí. Uh-huh. Claro, empiezo así. Exacto. Muy buena esa aclaración, porque a veces uno dice, a mí no me van a hacer cambiar ni una jota, pero empiezo, me dijeron que esto que dijo la sierva del Señor tiene, y entonces empieza en mi cabeza. Hermanos, si el Señor se tomó tanto trabajo para elegir, ¿ustedes sabían que hubieron 2 personas que rechazaron ese ministerio antes de ella? Y no aceptaron. Y ella aceptó. Y conocemos la historia, ¿no? No tiene ninguna formación, 3er grado, hermano. Y sin embargo, lo que escribió, ella en Estados Unidos está catalogada como una de las mejores escritoras. Y el libro El deseado de todas las gentes es uno de los bestsellers en Estados Unidos. Y eso, la gente del mundo, hermano. Y nosotros no tomamos no me gusta porque yo elijo. El Señor me da libertad para elegir. Sí. Vamos a llegar ahí a eso, pero ya que lo mencionaste, por ahí voy a decir algo. La iglesia emergente tiene algo que ver con la música. ¿Se acuerdan que hablamos de la trascendencia y la inmanencia de Dios? Y siempre nos vamos un poquito para las banquinas, ¿no? Dios es trascendente, es omnipotente, Él dirige el universo, es mi creador, pero también quiere estar en mi corazón a través del Espíritu Santo. Pero muchas veces, por esto de buscar la experiencia subjetiva, y la música tiene mucho que ver en esto, hermanos. No sé cómo decirlo, porque por ahí voy a herir alguna susceptibilidad, pero no es mi intención. Hoy la música, no voy a hablar del ritmo, ni de que la música y que la influencia, no, simplemente del estilo. Esa música,
a ver, ¿cómo lo puedo decir? Que es como seductora, que endulza el oído, y habla de una experiencia con Jesús, una experiencia como si fuera mi igual. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, Jesús quiere ser mi amigo. Él llamó amigo a sus discípulos, ¿estamos de acuerdo? Pero Jesús es Dios. No es un amigo par. Y los jóvenes están con esa idea. Jesús me ama de una manera que yo no puedo entender. Y ahora vamos a hablar del amor real y del amor impío que dice ella. Ya vamos a llegar allí. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Y ya no voy a tener tiempo. La música va a la amígdala del cerebro y ese mensaje llega sin pasar por mi consciente, por el filtro de mi consciente, de la razón, del lóbulo frontal. Va al centro de mi cerebro. Si yo hago una línea acá, ahí el médico me puede ayudar, creo que así es, ¿no? En el centro está la amígdala. Entonces va directamente a mi inconsciente. Entonces me queda allí la idea de que Dios es un igual. Y hermanos, una de las cosas que dijimos los otros días, ¿se acuerdan? Dios es creador, yo soy criatura. Y esa diferencia la marca uno de los mandamientos más importantes, el cuarto. Esa diferencia nunca se va a borrar, nunca se borró. Antes del pecado, Dios, sabiendo esto, creó el sábado, ¿para qué? Para mostrarle la creación y decirle, yo soy el creador, este árbol es mío, compórtate y quédate en tu lugar, no te muevas de tu lugar. No sé si me explico lo que estoy queriendo decir. El ser humano de varias maneras quiere ser Dios. Cuando quiere ser el centro de su vida, y esos mensajes van a lugares donde nosotros no podemos defendernos. Sí. Lamentablemente. Hay que orar mucho, hermanos, no hay que atacar tampoco a los que música, porque nos pasa, nos vamos para el otro lado y atacamos a la gente. Y no se trata de eso, sino se trata de estudiar la palabra, de orientar a los jóvenes con amor y cariño, para que los jóvenes escuchan. Yo trabajé toda la vida con adolescentes y jóvenes, y a veces parece que no escuchan y te da ganas de agarrar un palo y pegarla por la cabeza, pero escuchan, y te escuchan mucho a los adultos, y nosotros hemos desaparecido como adultos. Lo que le pasa a los jóvenes no es culpa solamente de ellos, hermano, es culpa nuestra, que no hemos salido a nuestro rol de enseñar con el ejemplo, con la palabra y con amor. Bueno, hermano, está terminando, no quiero, nos quedaría el sábado, termino con esto. Otra de las doctrinas que va a atacar va a ser el sábado, de varias maneras. No leímos Jeremías, ¿vieron? Me fui por las ramas. Jeremías, porque dijo que va a atacar el espíritu de profecía. Jeremías 1, 5 al 10. ¿Qué dice el profeta Jeremías? Y terminamos con esto. ¿Quién lo tiene? Hermano.
¿Y qué dice ahí? ¿Qué va a hacer? ¿Van a estar contra ti? No sé si o di mal el versículo, porque no seguí todo lo que leyó la hermana. Está pensando que quería leer una cita más. Dice ahí por ahí, ¿no? Que se levantarán contra ti. O sea, ya en esa época y en nuestras épocas también. Y fíjense lo que le dice el Señor a Jeremías. ¿Ustedes les parece que el Señor no le dijo lo mismo a la Elena de White, nuestra profetisa? ¿Quién somos nosotros para juzgar eso? Hermanos, una cita más, porque no sé si el anciano me va a dejar un martes más. Tengo bastante más material, pero miren lo que dice. He visto el resultado de esas ideas fanáticas con respecto a Dios. Son la apostasía, el espiritismo y el amor libre. Son la apostasía, el espiritismo y el amor libre. El amor libre, al que tienden esas enseñanzas, estaba tan bien disimulado que era difícil al principio darse cuenta de su verdadero carácter. Hasta que el Señor me hubo presentado el asunto, no sabía cómo llamarle. Pero he recibido la orden de llamarlo amor espiritual impío. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Amor libre. Yo pensaba en libertinaje. ¿Vieron que el amor libre enseguida uno se va? Pero no es eso. No es eso. Porque las personas que van a desviarse de la iglesia, ¿qué es lo que van a decir? Tenemos que amar a los pobres, tenemos que alimentar, ¿Y eso tiene que hacer la iglesia, sí o no? Por supuesto, el amor en acción. Pero ¿qué tipo de amor? El amor libre. ¿Libre de qué? De reglas. El amor libre de ley. El amor de sentimiento subjetivo. Yo siento y me da tanta lástima y le voy a ayudar. Y no lo hago por principio. Porque el amor es un principio. Nosotros estamos acostumbrados a dejarnos guiar por lo que sentimos, lo que nos gusta, lo que nos hace bien. Y podemos desviarnos y hacer regir nuestra vida espiritual de esa manera. Pero si Dios me dice, tenés que hacer esto, aunque no lo sienta, tengo que hacerlo, tengo que poner en marcha el amor que solo Él me puede dar, porque mi amor no es un amor libre de ser impío. Mi amor es impío. Mi amor natural es impío. Para que se transforme en el amor verdadero, tiene que venir de Dios. Entonces, el amor impío que ella habla es ese amor que todo es lindo, todo es bonito, la música, vamos a ayudar y vamos a salir a ayudar, y está todo bien. Pero Elena de White lo llama amor impío. Porque es un amor que sale del corazón natural, que se mueve por sentimientos. Cuando el sentimiento no está más, desaparecemos. No ayudamos más. ¿Se entiende lo que quiero decir? El amor impío es el amor sin los mandamientos, sin la ley de Dios. Así dice Jehová, este es el camino. No se aparten ni a izquierda ni a derecha. Que Dios los bendiga.